Los médicos le dijeron que no vería amanecer. Se equivocaron 2 veces. 1901, Nevada, Estados Unidos. En un campamento minero que probablemente hoy ya no existe en ningún mapa, nacía un niño que acabaría siendo llamado por uno de los pensadores más influyentes de la época en el Mozart de la psicoterapia. Pero antes de llegar ahí, este niño tuvo que sobrevivir 3 veces a su propio cuerpo. No caminaba bien, no distinguía ciertos colores, no escuchaba todos los tonos y no dijo ninguna palabra hasta los 4 años. Y eso solo fue el principio. Antes de cambiar la psicoterapia para siempre, este hombre no podía leer ni sus propios apuntes. Milton Erickson nació en una granja de Wisconsin, hijo de unos granjeros humildes, uno de 8 hermanos. Lo que hoy llamaríamos dislexia severa, a Milton le dificultaba la lectura, la comprensión, perdía el hilo de lo que le explicaban en clase. A eso se sumaba un daltonismo tan marcado que apenas distinguía los colores, excepto el púrpura. Y añádele también una dificultad para escuchar, una sordera parcial, que le hacía difícil escuchar ciertos tonos que para otras personas eran muy obvios. Confundía las letras y sus profesores lo daban como sencillamente un mal estudio. Cualquiera diría que ese niño estaba condenado a pasar desapercibido. Pero he ahí cuando empezó a entrenar algo que ninguna facultad le iban a enseñar: la capacidad de observar lo que el lenguaje no dice, los silencios, los gestos y microgestos y algunos tonos que él precisamente le costaba entender. Se despertó paralizado, sin hablar, y escuchó a los médicos decir que esa noche no vería el amanecer. Ese mismo día decidió no morirse. Siendo apenas un adolescente, la poliomielitis entró en su cuerpo de forma brutal. Estuvo 3 días en coma. Erickson, al despertar, estaba totalmente paralizado. No podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Los médicos, junto a la cama, hablaron como si él no pudiera escucharlos. Y efectivamente Milton los escuchó perfectamente, lo que no podía es hablar. Y escuchó como dijeron que no aguantaría ni un amanecer más. En ese momento, Erickson sintió tanta rabia que decidió ver un amanecer más. Lo vio y vio muchos más. Pero lo que no pudo es mover ni un solo músculo. Se quedó postrado en la cama durante mucho tiempo. Y fue precisamente esa inmovilidad, sin que él lo planeara, la que se convirtió en su primera gran investigación. Aprendió a caminar otra vez, solo observando cómo gateaba su hermana pequeña. Y de ahí nació todo su método. Postrado en la cama, sin poder hablar apenas, Erickson empezó a hacer lo único que le quedaba, que era observar con detalle, mirar específicamente lo que hacía su hermana pequeña, que era gatear por la habitación. ¿Y qué hizo? Estudió músculo a músculo cómo su cuerpo de bebé reconstruía el movimiento que el suyo de adulto había perdido. Se dedicó literalmente a reaprender a moverse mentalmente imitando los gestos de su hermana, mucho antes de que la ciencia hablara de la neuroplasticidad cerebral. Y descubrió algo más. Descubrió que concentrándose de forma intensa en una sensación corporal podía apagar un dolor que estaba sintiendo. Sin saberlo, se estaba aplicando autohipnosis mucho antes de estudiarla en ningún otro libro. Erickson, ya de adulto, llegó a decir que la polio no le había quitado nada comparado con todo lo que le había devuelto. Aprendió a ver pequeños detalles que la gente sana simplemente ignoramos. Curaba en una sola sesión lo que a otros les llevaba años y nunca jamás utilizó
la misma técnica. Cuando por fin pudo estudiar medicina y psiquiatría, Erickson llegó a la profesión con una convicción incómoda para aquella época. No creía que utilizar la teoría fija pudiera ser útil para todos los pacientes. Creía que encasillar a una persona con un modelo más rígido comportaba dejar de mirarla, dejar de atenderla de forma individualizada. En lugar de eso, Milton Erickson desarrolló lo que hoy en día se conoce como la técnica de la utilización, que es tomar exactamente lo que el paciente trae, sus manías, sus ideas, sus síntomas, sus resistencias al cambio, y todo eso usarlo como herramienta terapéutica, en vez de arrasar con todo e intentar cambiar todo a la fuerza. Hay un caso que sus alumnos contaban una y otra vez, que más tarde fue recogido en un libro que se llama Terapia no convencional de Jay Hallen, que decía lo siguiente: Joe, un florista, agonizaba de cáncer con dolores devastadores, y Milton Erickson se sentó a su lado y le dijo algo parecido a esto: Joe, sé que usted cultiva flores. Yo de niño también las cultivaba en Wisconsin. Así que no voy a hablarle de flores, que de eso sabes más usted que yo. Voy a hablarle de una planta de tomate. Y durante un buen rato, Milton Erickson describió con detalle casi hipnótico cómo esa planta de tomate va a ir creciendo. El calor que necesita, la temperatura exacta, la calma silenciosa para entender que esa planta llegará a dar sus frutos. Nunca pronunció la palabra cáncer, nunca dio una orden directa contra el dolor, y aún así, Joe pasó sus últimas semanas notablemente tranquilo, con mucha menos dolor. Era su gestión indirecta, un lenguaje abstracto, entremezclado, decir una cosa por la superficie, mientras que en otro nivel, a nivel inconsciente, la persona se va generando y va entendiendo otras cosas distintas. Nunca dar una orden directa, sí, por el contrario, una historia puede hacer el mismo trabajo de forma inconsciente. Dos jóvenes se sentaron a estudiar cómo hablaba este hombre, y de allí surge la programación neurolingüística. Erickson nunca escribió una gran teoría cerrada, y por eso durante muchos años su nombre quedó a la sombra comparado con otros autores que salían más en los libros de psicología de la época. Pero su gran influencia dice mucho más que su nombre. Richard Bandler y John Grinder se sentaron a estudiar palabra por palabra, frase por la frase, cómo estructuraba Milton Erickson sus intervenciones en consulta. Y de ahí nace gran parte de la influencia en programación neurolingüística. Jay Haley tomó sus ideas y construyó con ellas la terapia familiar estratégica, el modelo de terapia breve centrada en soluciones. Lo que hoy en día medio mundo es enseñado para tratar a personas fue influencia de Milton Erickson. Intervenciones cortas, precisas, centradas en lo que es útil. Y fue Gregory Bateson, uno de los pensadores más influyentes de aquella época, quien con una frase lo resumió muy claro. Llamó a Erickson el Mozart de la psicoterapia. El hombre que no podía distinguir los colores fue el que mejor enseñó a mirar de verdad a las personas. Milton Erickson murió en 1980 con 79 años, justo antes de inaugurar las conferencias que iba a hablar de su legado a muchísimos psicoterapeutas de aquella época. Pasó de niño sin poder leer bien, atender bien a las palabras, ni oír bien, ni distinguir los colores, ni moverse, y en momentos ni pronunciar ni una palabra, a convertirse al hombre que revolucionó cómo escuchamos hoy en día a las personas, a otro ser humano, y no a pesar de sus límites, sino
ayudándose de esos propios límites. Si algo de esta historia te ha hecho pensar diferente o reflexionar sobre algo interesante o útil para ti, suscríbete al canal. No pases el vídeo pensando, bueno, ha estado bien. No, si te ha gustado, suscríbete. O si quieres ver más vidas de personas que convirtieron sus obstáculos en herramientas afiladas y precisas para ayudar a otros. Muchas gracias por estar ahí.